Matamoros, Tamaulipas, 1989. Una secta satánica descubierta en la ciudad mexicana de Matamoros, cerca de la frontera con Estados Unidos, organizaba rituales de sacrificios que desafiaban los límites de la mente humana, con una mezcla de magia negra y tráfico de drogas. El líder de la secta había convencido a sus seguidores de que los sacrificios humanos les proporcionarían protección mágica. En marzo de 1989, la desaparición de un estudiante estadounidense durante las vacaciones de primavera sacó a la luz las terribles acciones de la secta. Este horrible suceso real, con torturas, brujería negra y rituales de sacrificio, aterrorizó a todo México y Estados Unidos. El video que van a ver no es, por desgracia, una historia ficticia. Es un relato documental ficticio de una tragedia real basado completamente en registros oficiales y testimonios de testigos. Si deseas descubrir más sobre estas páginas oscuras de la historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y, por favor, indícalo en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de este expediente? ¿Tu psicología es lo suficientemente fuerte como para ver el video hasta el final? Capítulo 1. La llamada de la oscuridad. El diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 8. Martes por la noche, 14 de marzo de 1989. El aire húmedo y cálido de Matamoros se combinaba con el vapor que se elevaba del Río Grande, cubriendo la ciudad como un manto pegajoso. Esa noche, como de costumbre, esta ciudad situada en el lado mexicano de la frontera estaba repleta de estudiantes universitarios estadounidenses. Habían comenzado las vacaciones de primavera y miles de jóvenes procedentes de Texas, Luisiana e incluso de estados más lejanos acudían en masa a los bares de Matamoros, que prometían alcohol barato y diversión sin límites. Mark Kilroy, de 21 años, era un estudiante brillante que cursaba estudios de medicina en la Universidad de Texas. Con su cabello rubio, sus ojos azules y su complexión atlética, era el típico joven estadounidense. Estaba de vacaciones en South Padre Island con sus amigos Bill Huddleston, Bradley Moore y Brent Martin. Esa noche, como todos los demás, habían cruzado la frontera para ir a divertirse a Matamoros. Nadie podía imaginar que esa decisión sería una de las últimas de la vida de Mark. 1989 fue un año convulso para México. El presidente Carlos Salinas de Gortari acababa de asumir el cargo y el país se enfrentaba a una crisis económica y al aumento del tráfico de drogas. En un momento en que la agenda comercial entre Estados Unidos y México comenzaba a calentarse, las relaciones con Estados Unidos se encontraban en un delicado equilibrio. El estado de Tamaulipas, especialmente Matamoros y sus alrededores, estaba bajo el control del Cártel del Golfo. El cártel, liderado por Juan García Ábrego, se había convertido en el socio más importante de los cárteles colombianos en el tráfico de cocaína. La zona fronteriza era el centro neurálgico tanto del tráfico de drogas como de la trata de personas. En medio de este complejo tejido social, una fuerza mucho más oscura crecía silenciosamente.
Adolfo de Jesús Constanzo, que se hacía llamar el Padrino, era un estadounidense de origen cubano de 30 años. Había nacido en Miami y crecido junto a tu madre, Delia González Aurora. Tu madre era practicante de religiones afrocaribeñas como la santería y el palo mayombe. El pequeño Adolfo había sido testigo desde niño de sacrificios de animales, rituales de sangre y ceremonias de invocación de espíritus. Constanzo se mudó de Miami a la Ciudad de México a principios de tus 20 años. Era un hombre guapo, carismático y muy persuasivo. Se presentaba como un poderoso palero, es decir, un brujo del palo mayombe, y vendía hechizos de protección y éxito a clientes ricos. Entre tus clientes se encontraban cantantes famosos, políticos e incluso capos de la droga. Poderosos líderes de cárteles como Florentino Ventura Gutiérrez creían en los hechizos de Constanzo y le pagaban grandes sumas de dinero. A mediados de 1988, Constanzo decidió trasladar sus operaciones a Matamoros. La ciudad fronteriza tenía una ubicación estratégica para el tráfico de drogas y las autoridades locales eran débiles. Allí encontró a la familia Hernández, Serafín Hernández García y sus hermanos, pequeños traficantes de marihuana. Constanzo los impresionó y los convenció de que sus hechizos los protegerían de ser capturados. En poco tiempo, la familia Hernández y otros delincuentes de su entorno se convirtieron en fieles seguidores de Constanzo. La sede de la secta era una granja abandonada llamada Rancho Santa Elena, situada a 20 kilómetros al oeste de Matamoros. Aparentemente, se trataba de una granja ganadera normal y corriente. Pero detrás de los establos, en el sótano y en las habitaciones secretas de la casa de la granja, se llevaban a cabo rituales terroríficos. Constanzo había construido allí un nganga, un caldero de hierro que, según la creencia del palo mayombe, contenía una mezcla de cerebros humanos, cabezas de cabra, patas de pollo, tortugas, hierbas, herraduras y monedas. Se creía que este nganga otorgaba poderes sobrenaturales a los miembros de la secta. Las primeras víctimas humanas fueron elegidas entre los sectores marginados de la sociedad. Prostitutas, personas sin hogar, miembros de bandas rivales. Constanzo había convencido a tus seguidores. La energía de estas personas alimentaría el Nanga y les daría invulnerabilidad, invisibilidad y poder ilimitado. Las víctimas eran llevadas a la finca, torturadas durante días y finalmente asesinadas en una ceremonia ritual. Les extraían el cerebro, derramaban su sangre en el Nanga y hervían sus restos en un caldero. Sara Aldrete, de 24 años, era una estudiante de física y química en el Texas Southmost College de Brownsville. Era una joven guapa, inteligente y popular. Tus amigos la llamaban la madrina, porque tenía una personalidad protectora y ayudaba a todo el mundo. Nadie conocía la vida secreta de Sara. Conocer a Constanzo había cambiado su vida para siempre. Sara no solo era la amante del padrino, sino también su ayudante más cercana y la sacerdotisa principal de tus rituales. En marzo de 1989, la secta había asesinado al menos a 15 personas.
Con cada víctima, la megalomanía y la paranoia de Constanzo aumentaban. Las víctimas comunes ya no eran suficientes. Querías víctimas fuertes, jóvenes, sanas y, a ser posible, vírgenes. Un estudiante universitario estadounidense sería una víctima perfecta. Era joven y fuerte, y el hecho de ser ciudadano estadounidense aumentaría el poder del hechizo. Al menos eso creía Constanzo. La noche del 14 de marzo, los miembros de la secta estaban en las calles de Matamoros a la caza. Serafín Hernández y su tío, Helio Hernández Rivera, esperaban frente al London Pub. Era más de medianoche. Mark Kilroy salió del bar con sus amigos. Se separó de ellos por un momento entre la multitud, tal vez para buscar un taxi o para alejarse de la gente. En ese momento, los Hernández entraron en acción. Los testigos vieron a Mark hablando con dos hombres mexicanos. Uno de ellos tenía el brazo sobre el hombro de Mark, como si fueran viejos amigos. Mark se tambaleaba ligeramente. Los efectos de las bebidas de la noche empezaban a notarse. Unos segundos después, los tres se perdieron entre la multitud. Cuando tus amigos empezaron a buscarte, ya era demasiado tarde. Mark Kilroy había desaparecido en la oscuridad. El camino a Rancho Santa Elena era oscuro y polvoriento. Mark probablemente yacía en la parte trasera de la camioneta, con las manos atadas y la boca amordazada. Quizás aún no comprendía la gravedad de la situación. Quizás pensaba que solo se trataba de un robo. Pero cuando la camioneta entró por la puerta de la finca, las puertas del infierno ya se habían abierto para él. Constanzo esperaba a su víctima. Llevaba una túnica negra y tenía la cara pintada de blanco. A su alrededor, los demás miembros de la secta formaban un círculo. Ganga estaba en medio de la habitación, y el humo y el olor que emanaban de él eran nauseabundos. Cuando trajeron a Mark, Constanzo sonrió. «Perfecto», dijo en español, tal y como lo había imaginado. Los amigos de Mark se dieron cuenta de que él no estaba cuando regresaron al hotel por la mañana. Al principio no se preocuparon. Tal vez había ido a otro bar, tal vez había conocido a una chica. Pero cuando llegó la mañana y Mark seguía sin aparecer, cundió el pánico. Fueron a la policía. La policía de Matamoros se encogió de hombros. Cada año desaparecen cientos de estudiantes estadounidenses, la mayoría de los cuales se van a otro lugar estando borrachos o son arrestados. Pero Mark Kilroy no era un estudiante cualquiera. Su familia tenía contactos influyentes. El tío de Mark trabajaba en la aduana de los Estados Unidos. En poco tiempo, las autoridades estadounidenses se involucraron en el caso. La DEA, el FBI, los Texas Rangers, todos comenzaron a buscar a Mark Kilroy. La prensa estadounidense se hizo eco del caso. La foto de Mark apareció en la televisión y en los periódicos. Se ofreció una recompensa. Primero $5,000, luego $15,000 y finalmente $30,000. Mientras tanto, en Rancho Santa Elena, las torturas infligidas a Mark Kilroy continuaban. Constanzo creía que esta víctima era especial. No la mató de inmediato. Lo mantuvo vivo durante días, sin comer ni beber, y lo golpeó. Los gritos de Mark resonaban en los terrenos baldíos que rodeaban la finca, pero nadie los oía. O, si los oían, preferían hacer oídos sordos.
El 17 de marzo, día de San Patricio, Constanzo decidió llevar a cabo el ritual final. Todos los miembros de la secta se reunieron. Sara Aldrete vestía un vestido rojo y llevaba huesos en el pelo. El ritual comenzó a medianoche. Sonaban los tambores y ardían las hogueras. Mark, medio inconsciente, fue llevado ante el Nanga. Cuando Constanzo levantó el machete, los ojos de Mark se abrieron por un instante. Quizás, en el último momento, comprendiste lo que estaba pasando. Quizás pensaste en tu familia, tus amigos, tus sueños. Quizás solo deseaste que el dolor terminara. Cuando el machete cayó, todo terminó. Te extrajeron el cerebro a Mark Kilroy y lo colocaron en el Nanga. Tu cuerpo fue descuartizado y algunos de tus órganos fueron hervidos en un caldero. Lo que quedó fue enterrado en un hoyo detrás de la finca. Constanzo reunió a tus seguidores después del ritual. Ahora somos intocables, dijo. El poder de esta víctima está con nosotros. Nadie puede detenernos. Los miembros de la secta aplaudieron y gritaron. Sara Aldrete besó a Constanzo. Los hermanos Hernández bebieron sangre del Nanga. Pero Constanzo se equivocaba. La muerte de Mark Kilroy había sido el principio del fin. La presión estadounidense aumentaba. El gobierno mexicano se vio obligado a resolver el asunto, que se había convertido en una crisis internacional. Se enviaron agentes federales a Matamoros. Se establecieron controles de carretera. Se registraron todas las granjas y todos los ranchos. El 21 de marzo, la familia de Mark llegó a Matamoros. Su madre, Helen, se dirigió a su hijo en televisión, entre lágrimas. Mark, si me oyes, quiero que sepas que te queremos, te estamos esperando. Su padre, James, permanecía en silencio, pero el dolor de su rostro era más elocuente que las palabras. Constanzo sentía que la presión aumentaba. Su paranoia se había agudizado. Veía un agente en cada sombra, una amenaza en cada sonido. Les repetía una y otra vez a los miembros de la secta que el Nanga los protegería. Pero, en el fondo, sabía que algo iba mal. ¿Había regresado el espíritu de Mark Kilroy para vengarse? A finales de marzo, Constanzo planeó un nuevo ritual. Una víctima más poderosa. Un ritual más grandioso. Quizás más de una víctima. Desafiaría la presión de los estadounidenses y mostraría su poder al mundo entero. Los miembros de la secta se prepararon para la nueva casa, pero el destino ya tenía otros planes. Capítulo 2. La maldición de Nganga. La sangre no se borra del suelo, ni el clamor calla para siempre. Job 16:18. Sábado, 1 de abril de 1989. El calor primaveral que se cernía sobre Matamoros hacía que el aire fuera irrespirable. Habían pasado 2 semanas desde que la Policía Federal invadiera la ciudad. Se habían establecido puestos de control en cada esquina y se registraba minuciosamente cada vehículo sospechoso. A pesar de que habían pasado 18 días desde la desaparición de Mark Kilroy, no había rastro del joven.
La prensa estadounidense acusaba al gobierno mexicano de incompetencia, y algunos periódicos publicaban titulares como «Los estadounidenses no están seguros en México». La presión diplomática de Washington había obligado al gobierno de Ciudad de México a actuar. Serafín Hernández García, de 22 años, era el vigilante a tiempo parcial del rancho Santa Elena. Esa mañana, como de costumbre, se dirigía a Matamoros en su camioneta Chevrolet de 1978. Debajo del asiento llevaba medio kilo de marihuana, un pequeño alijo, un trabajo rutinario. Tu mente estaba en otra parte. La noche anterior, el padrino había realizado un nuevo ritual. Había reunido a los miembros de la secta en el establo de la finca y habían bailado durante horas formando círculos alrededor del nanga. Constanzo había untado sangre de pollo en tu frente y había soplado un extraño polvo sobre ella. Nadie sabía qué había en ese polvo, tal vez plantas secas, tal vez huesos molidos, tal vez solo cenizas. Pero las palabras de Constanzo aún resonaban en tus oídos. Ya no eras visible. Aunque los policías te miraran, no podían verte. El puesto de control establecido por la Policía Federal estaba a 10 kilómetros de Matamoros, en la carretera de Reynosa. En condiciones normales, Serafín utilizaba caminos secundarios, senderos que atravesaban el desierto y que ni siquiera aparecían en el mapa. Pero aquella mañana, su fe en el hechizo de Constanzo estaba en su punto álgido. Estaba tan convencido de que el brebaje de invisibilidad estaba surtiendo efecto que decidió tomar la carretera principal. Al acercarse al puesto de control, Serafín, en lugar de reducir la velocidad, pisó el acelerador. Los policías federales hicieron señas para que se detuviera. Las luces rojas parpadeaban. Serafín pisó a fondo el acelerador. La camioneta pick-up intentó atravesar las barricadas. Los gritos de los policías se mezclaron con los disparos. Los tiros de advertencia rasgaron el aire. Serafín, como si hubiera recobrado el sentido en el último momento, pisó el freno. La camioneta se detuvo a 50 metros del puesto de control. Los agentes federales rodearon el vehículo. La expresión del rostro de Serafín era diferente a la de un delincuente normal. Había miedo, sí, pero también desconcierto. No entendía cómo te habían atrapado cuando se suponía que debía ser invisible. Durante el registro, además de marihuana, se encontraron cosas más inquietantes. En la guantera había mechones de cabello humano, un cuchillo cubierto de manchas de sangre seca y una pequeña botella con un líquido no identificado. El comandante federal Juan Benítez Ayala había visto muchas cosas en sus 20 años de carrera. La violencia de los cárteles, las torturas, las ejecuciones. Pero el vacío en los ojos de Serafín era diferente. No era el vacío que provocan las drogas o el alcohol, era algo más profundo, más oscuro. La sala de interrogatorios de la sede de la Policía Federal era un lugar lúgubre, con paredes de hormigón y una sola bombilla. Serafín estaba sentado en una silla metálica, con las manos esposadas a la mesa. Durante las primeras horas no dijo ni una palabra, solo murmuraba, oraciones mezcladas en español, criollo y un idioma indescriptible. El comandante Benítez comenzó a ejercer presión psicológica. Puso la foto de Mark Kilroy sobre la mesa. Los ojos de Serafín se fijaron en la foto y su rostro se puso pálido. Tus manos comenzaron a temblar. El comandante habló de la presión del gobierno estadounidense, de la intervención del FBI, de la posibilidad de la pena de muerte.
Con cada frase, la defensa de Serafín se derrumbaba un poco más. Al final de la 6ª hora, Serafín comenzó a hablar. Tus primeras palabras helaron la sangre de todos los presentes en la sala de interrogatorios. El padrino nos protege. Nanga nos da fuerza. Pero Mark era diferente. Su alma no entró en Ganga, todavía vaga por ahí. Las confesiones de Serafín duraron horas. Describiste la ubicación del rancho Santa Elena. Dibujó un croquis de la finca, la casa principal, los establos, el sótano utilizado para torturar y, lo más importante, el campo donde estaban enterrados los cadáveres. Mientras contaba cada detalle, parecía estar en trance. No recordaba el número de víctimas, pero decía que eran al menos 20. Algunas eran prostitutas, otras vagabundas, otras miembros de bandas rivales. Y Mark Kilroy. Al describir el asesinato de Mark, Serafín comenzó a llorar. Confesó que el joven estadounidense había sido retenido en la finca durante 3 días, torturado y violado. Contó que la noche del 17 de marzo, el día de San Patricio, Constanzo había organizado un ritual especial. Todos los miembros de la secta se habían reunido, se habían encendido hogueras y se habían tocado tambores. Contaste que Mark fue llevado semiconsciente ante el Nanga, que Constanzo le golpeó en la cabeza con el machete que llevaba en la mano y que le extrajo el cerebro y lo colocó en el Nanga. A las 4 de la tarde, el convoy federal partió hacia Rancho Santa Elena. 20 vehículos, 50 policías y soldados armados, 3 helicópteros. Benítez dirigía personalmente la operación. Serafín sentado en el vehículo delantero con las manos esposadas. A medida que se acercaban a la finca, se sentía cada vez más inquieto. Sus murmullos se habían intensificado. Decía que el padrino se vengaría, que encerraría su alma en el Nanga. La entrada de la finca parecía abandonada. La puerta de hierro oxidada estaba abierta. El camino de tierra que llevaba a la casa principal estaba embarrado por las últimas lluvias. A primera vista parecía una finca ganadera normal. Había unas cuantas vacas atadas, gallinas correteando y perros ladrando. Los agentes federales rodearon la granja. La casa principal estaba vacía, pero parecía que la habían abandonado apresuradamente. En la mesa había comida a medio comer, carne podrida, leche agria, tortillas mohosas. En las paredes había dibujados símbolos extraños, pentagramas, cruces invertidas y oraciones de palo mayombe escritas con sangre. En uno de los dormitorios se encontraron pertenencias de Sara Aldrete, libros de texto de la Universidad Texas Southmost, apuntes de física y química, productos de maquillaje. En la pared había una foto con Constanzo. En la foto, Sara sonreía y Constanzo tenía los brazos alrededor de sus hombros. Al fondo, aunque borrosa, se veía una nanga. Pero lo realmente espantoso estaba en la pequeña cabaña situada en la parte trasera de la casa. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando la rompieron con una palanca, el olor que emanaba del interior hizo retroceder a los policías. Carne podrida, sangre, excrementos y otros olores indescriptibles. El primer policía que entró vomitó al ver lo que había dentro. Los demás entraron tapándose la nariz con pañuelos. En medio de la habitación estaba el Nanga, un caldero de hierro oxidado de 1 metro de diámetro. Según los registros federales, en su interior se encontrarían restos de cerebros humanos.
También había sangre, cabello, uñas, fragmentos de huesos y diversos órganos de animales. Alrededor de la olla había velas, cráneos y extrañas esculturas hechas con huesos. En las paredes había escritos con sangre, algunos en español, otros en lenguas africanas y otros en lenguas imposibles de identificar. El comandante Benítez encontró un pequeño cuaderno junto a la nanga. Eran notas escritas a mano por Sara Aldrete. La fecha de cada ritual, el nombre de la víctima, qué órganos se habían extraído, qué oraciones se habían recitado, todo estaba meticulosamente registrado. La entrada del 14 de marzo de 1989 decía: Mark K., estudiante estadounidense, víctima perfecta. El padrino está muy satisfecho, su cerebro es poderoso, el Nganga lo ha aceptado. Afuera, Serafín dirigía a los policías al campo detrás de la granja. Era un terreno llano de aproximadamente 1 hectárea. A primera vista, parecía tierra normal, pero Serafín señaló ciertos puntos. Había ligeras depresiones, lugares donde la hierba era más verde, tierra enriquecida por la descomposición de los cadáveres. Cuando comenzó la excavación, el sol empezaba a ponerse por el oeste. Con las primeras paladas, un olor se elevó desde debajo de la tierra. 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros. Los primeros restos mortales comenzaron a aparecer. El cuerpo de un joven, con el rostro destrozado hasta quedar irreconocible. Le habían extraído el cerebro, le habían sacado los ojos y le habían arrancado los dientes. A medianoche se habían exhumado 15 cadáveres. Los forenses federales determinaron que las edades de los cadáveres oscilaban entre los 16 y los 25 años. La mayoría eran hombres, pero también había 3 cadáveres de mujeres. Todos habían sido asesinados de forma ritual. Se les había atravesado la columna vertebral con alambre, se les habían cortado las piernas por las rodillas y se les habían separado los brazos por los codos. El cadáver de Mark Kilroy fue encontrado en la quinta fosa. Aún se le veían los cabellos rubios. Según el informe de la autopsia, el joven había sufrido terribles torturas antes de morir. Tenía más de 100 cortes y quemaduras en el cuerpo. Algunos informes también indicaban que había sufrido abusos sexuales. Tenía el cráneo fracturado por un golpe de machete. Le habían extraído el cerebro. El comandante Benítez ordenó que se tomaran fotografías del cadáver de Mark. Se registró cada detalle. Estas fotografías serían pruebas cruciales en el juicio que se celebraría más adelante. Serafín se derrumbó al ver el cadáver. Repetía entre sollozos: «Yo no lo hice, fue el padrino, yo solo miré». Al día siguiente continuaron las excavaciones. En total se recuperaron 15 cadáveres. Las autoridades federales declararon que el número real podría ser mayor, ya que algunos cadáveres podrían haber sido completamente quemados o disueltos con cal. Según algunos rumores, el número de víctimas se acercaba a la centena, pero esto nunca se pudo demostrar. El domingo 2 de abril por la mañana, la familia de Mark Kilroy llegó a Matamoros. Tenían que identificar el cadáver de su hijo. Helen Kilroy se desmayó al ver el cuerpo destrozado de su hijo en la morgue. James Kilroy lloró en silencio y luego se volvió hacia el comandante Benítez y le preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué mataron a mi hijo?». Benítez no tenía una respuesta lógica que dar. ¿Cómo podía explicar la creencia del Palo Mayombe, el Nganga, la locura de Constanzo? Solo inclinó la cabeza y se disculpó. Mientras tanto, Constanzo y su séquito ya habían huido. Según el testimonio de Serafín, habían abandonado la finca unas horas antes de la redada.
El sexto sentido de Constanzo o sus espías en la finca lo habían alertado. Junto con Sara Aldrete, Álvaro de León el Dubi, Martín Quintana, Omar Orea y Sergio Martínez se habían puesto en camino hacia la Ciudad de México. Las autoridades federales declararon el estado de alarma en todo el país. Las fotos de Constanzo y su grupo se publicaron por todas partes. La recompensa se elevó a 100,000 pesos. Las fronteras fueron sometidas a estrictos controles, y el FBI y la DEA comenzaron a prestar apoyo a las autoridades mexicanas. En las primeras semanas de abril se recibió información de que el grupo de Constanzo se escondía en la Ciudad de México. La Policía Federal inició una intensa búsqueda en el barrio de Cuauhtémoc de la capital. El 29 de abril se descubrió que el grupo se escondía en un edificio de la calle Río Sena. El juicio de Serafín Hernández comenzó a finales de abril. En el juicio, celebrado en el Tribunal Estatal de Matamoros, Serafín fue condenado a 67 años de prisión. Cuando se leyó la sentencia, se desmayó y fue sacado de la sala en camilla. Rancho Santa Elena fue precintado por las autoridades federales. Se colocó una valla de alambre alrededor de la finca y se prohibió la entrada. La población local afirmaba que por las noches se oían ruidos extraños y se veían luces en la finca. Algunos creían que los espíritus de Mark Kilroy y otras víctimas aún vagaban por allí. El gobierno federal creó una unidad especial para combatir los delitos ocultistas en todo el país. Se comenzaron a investigar los aspectos criminales de la santería, el palo mayombe y otras creencias similares. En muchos estados se abrieron investigaciones sobre sacrificios humanos y asesinatos rituales. La masacre de Matamoros dejó una profunda huella en la conciencia colectiva de México. Incluso para un país acostumbrado a las guerras contra las drogas, este suceso fue diferente. En la era moderna, el asesinato de personas para rituales satánicos había conmocionado profundamente a la sociedad. Y todos se hacían la misma pregunta. ¿Había otros Constanzo? ¿Otros Ganga? A finales de abril empezaron a llegar noticias desde la Ciudad de México. Constanzo y su grupo estaban acorralados. La Policía Federal estaba cerrando el cerco. No quedaba vía de escape. Se acercaba el telón final. Capítulo 3. La última danza del diablo. Los que caminan en la oscuridad acaban temiendo sus propias sombras. Proverbio mexicano. Constanzo y sus 5 discípulos llevaban escondidos desde el 29 de abril de 1989 en el barrio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El departamento del cuarto piso del número 19 de la calle Río Sena era, en apariencia, una vivienda alquilada como cualquier otra. Las ventanas estaban tapadas con papel de periódico y se había cortado toda comunicación con el mundo exterior. En el interior, Sara Aldrete, Álvaro de León el Dubi, Martín Quintana, Omar Orea y Sergio Martínez observaban con preocupación la creciente paranoia de su líder. Los 8 días de clandestinidad habían tenido un profundo impacto psicológico en el grupo. Los alimentos y el agua eran escasos, las condiciones de higiene habían empeorado. Lo más importante era que las noticias que se emitían constantemente en la televisión indicaban que la captura era inevitable.
En cada noticiario aparecían en pantalla imágenes de los cadáveres sacados de Rancho Santa Elena, la foto de Mark Kilroy y los carteles de búsqueda de ustedes. El estado mental de Constanzo se deterioraba rápidamente. Sin el nanga que había tenido que dejar en Matamoros, creía que sus poderes se habían agotado. Según contaron posteriormente los testigos, se pasaba el tiempo junto a la ventana observando la calle y hablando con seres invisibles. Sara Aldrete, en unas notas que escribió años más tarde en la cárcel, diría que Constanzo afirmaba haber visto el espíritu de Mark Kilroy. La noche del 5 de mayo, la señora María Fernández, que vivía en el piso de abajo del edificio, molesta por los olores y los ruidos que provenían del piso de arriba, llamó a la policía local. Esta molestia, que duraba ya varias semanas, había llegado a un punto insoportable. Los extraños ruidos que se oían especialmente por la noche, canciones, oraciones y a veces gritos, inquietaban a los vecinos. La mañana del sábado 6 de mayo de 1989, lo que comenzó como una denuncia rutinaria de un vecino, se convertiría en una de las operaciones policiales más dramáticas de la historia de México. Alrededor de las 11, 2 agentes de la policía local llegaron al edificio. Al llamar a la puerta, podían oír el sonido de un televisor en el interior. En ese momento, se estaba emitiendo un anuncio en las noticias sobre la búsqueda de Constanzo. Según los registros federales, cuando Constanzo abrió la puerta, el joven policía lo reconoció de inmediato. El pánico de Constanzo, al golpear la puerta, desencadenó el inevitable desenlace. El policía pidió refuerzos de inmediato. En 15 minutos, el edificio quedó rodeado por la Policía Federal y las Fuerzas Especiales. La Policía de la Ciudad de México y las unidades judiciales federales rodearon el edificio. Una vez que quedó completamente sitiado, se hizo un llamamiento a la rendición con un megáfono. No hubo respuesta desde el interior. Hacia el mediodía, se colocaron francotiradores en los tejados. Los equipos de televisión llegaron al lugar y comenzó la retransmisión en directo. Todo México seguía el drama que se desarrollaba en Río Sena 19. Tras el último ultimátum, dado a las 14 horas, se oyeron disparos desde el interior. Según los registros policiales, se escucharon 2 disparos automáticos consecutivos. Tras unos minutos de silencio, la policía derribó la puerta con una masa. El equipo de operaciones especiales que entró se encontró con una escena espantosa. Los cadáveres de Constanzo y Martín Quintana yacían en el suelo del salón. Según el informe de la autopsia, Constanzo había recibido múltiples disparos de un AK-47 en el pecho. Martín Quintana había sido asesinado de forma similar. Las paredes y el techo de la habitación estaban cubiertos de sangre y agujeros de bala. Las declaraciones de los supervivientes, Sara Aldrete, El Dubi, Omar Orea y Sergio Martínez, revelaron el drama de los últimos momentos. Constanzo había preferido morir antes que ser capturado. Le había ordenado a El Dubi que los matara a él y a Martín. Años más tarde, en la cárcel, El Dubi contaría este momento y transmitiría las últimas palabras de Constanzo. El padrino había dicho que era un dios y que los dioses no podían vivir enjaulados.
Entre las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, había notas escritas a mano por Sara Aldrete, objetos rituales, identidades falsas y una gran cantidad de dinero en efectivo. También se incautaron documentos que mostraban las conexiones de Constanzo en la Ciudad de México. Estos documentos demostraban que la secta no se limitaba a Matamoros, sino que también tenía seguidores en la capital. El momento de la detención de Sara Aldrete quedó grabado en las cámaras de la Policía Federal. La mujer de 24 años parecía estar en estado de shock. Con las manos en alto y acurrucada en una esquina, Sara sorprendió incluso a los policías cuando dijo su nombre. El hecho de que una estudiante guapa y brillante de la Universidad Texas Southmost College formara parte de ese infierno desconcertaba a todo el mundo. Las investigaciones que comenzaron inmediatamente después de la operación revelaron la magnitud de la secta. El Duby confesó haber matado a Constanzo, pero dijo que se trataba de una orden y que él solo había obedecido. Omar Orea y Sergio Martínez estaban completamente destrozados. Ambos tenían 19 años y afirmaron que habían caído bajo el hechizo de Constanzo y que ahora se arrepentían. La primera declaración de Sara Aldrete duró 6 horas. En el interrogatorio dirigido por el fiscal federal Carlos Mendoza, Sara describió detalladamente todas las operaciones de la secta. Afirmó que el número de víctimas era de al menos 23 y que éstas eran seleccionadas y asesinadas de forma sistemática. Proporcionó información sobre la identidad, la fecha y la forma de muerte de cada víctima. Mientras tanto, en Matamoros, continuaban las excavaciones en Rancho Santa Elena. Hasta la tarde del 6 de mayo se habían exhumado 15 cadáveres. Según los informes forenses federales, todos los cadáveres habían sido mutilados de forma ritual. Se les había extraído el cerebro, a algunos se les habían extirpado órganos y se les había atravesado la columna vertebral con alambre. Estos hallazgos confirmaban las declaraciones de Sara. El examen detallado del apartamento de la Ciudad de México arrojó luz sobre los últimos días de Constanzo. Las oraciones de palo mayombe escritas en las paredes, los símbolos dibujados en el suelo y, en particular, un cuaderno encontrado en el dormitorio revelaban el colapso mental del líder. En el cuaderno se leía que el espíritu de Mark Kilroy lo perseguía, que sin ganga estaba indefenso y que pronto moriría. El cadáver de Constanzo fue trasladado al depósito de cadáveres de la Ciudad de México. El informe de la autopsia registró la causa de la muerte como múltiples heridas de bala. Tu madre, Delia González Aurora, que acudió a identificar el cadáver, afirmó que no sabía nada de lo que había hecho su hijo. La anciana, procedente de Miami, dijo que Adolfo había sido especial desde niño, que podía hablar con los espíritus, pero que nunca pensó que pudiera hacer daño a nadie. La prensa mexicana cubrió ampliamente la operación. Los titulares decían: "El padrino ha muerto". Algunos periódicos escribieron que la muerte de Constanzo había sido demasiado fácil, que no había pagado por lo que había hecho. Otros señalaron que incluso esa muerte era demasiado, que el diablo pagaría su castigo en el más allá. Uno de los detalles más impactantes que salieron a la luz tras la operación fue la existencia de ramificaciones de la secta en la Ciudad de México.
Los documentos encontrados en el departamento de Constanzo indicaban que al menos otras 10 personas de la capital pertenecían a la secta. Entre ellas había ricos empresarios e incluso algunos funcionarios del gobierno. La Policía Federal puso a estas personas bajo vigilancia, pero no se pudo actuar contra la mayoría de ellas por falta de pruebas concretas. El abogado de Sara Aldrete comenzó a defender que su cliente padecía el síndrome de Estocolmo y que Constanzo le había lavado el cerebro. Sin embargo, la fiscalía señaló que Sara era una adulta educada y consciente, y que era consciente de sus actos. En particular, las notas sobre los rituales que Sara había escrito a mano demostraban que era una participante activa. El 7 de mayo se celebraron los funerales de Constanzo y Martín Quintana. El cadáver de Constanzo fue incinerado a petición de su madre y sus cenizas fueron enviadas a Miami. La familia de Martín Quintana se negó a recoger el cadáver. Finalmente, fue enterrado en el Cementerio de los Pobres de Ciudad de México. Los efectos psicológicos de la operación dejaron profundas huellas en los miembros supervivientes de la secta. El Dubi intentó suicidarse tras su detención, pero fue rescatado. Decía constantemente que el espíritu de Constanzo lo perseguía y que lo castigaría por haberlo matado. La evaluación psiquiátrica le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático grave. La operación de la Ciudad de México no fue el último acto de la masacre de Matamoros, sino el comienzo de un largo proceso legal. En los meses siguientes se esperaba el juicio de los miembros de la secta, la identificación de las víctimas y su entrega a las familias, y, lo más importante, la investigación de cómo una atrocidad así había podido permanecer oculta durante tanto tiempo. El gobierno federal creó una comisión especial tras la operación. La misión de esta comisión era investigar las sectas ocultistas y los grupos que practicaban sacrificios humanos. Porque la pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Había otros Constanzo, otros Nganga? Y quizás lo más importante, ¿cómo se podría evitar que volviera a suceder? Capítulo 4. El comienzo del fin. Los muertos se entierran, pero la verdad, al final, sale a la luz. Antiguo proverbio azteca. Las primeras 24 horas tras la muerte de Constanzo fueron escenario de una de las investigaciones judiciales más intensas de la historia de México. El domingo 7 de mayo de 1989 por la mañana se creó un equipo especial dentro de la Fiscalía Federal. Al frente del equipo estaba el experimentado fiscal Carlos Mendoza. La primera tarea de Mendoza fue tomar declaración detallada a Sara Aldrete y a los demás miembros supervivientes de la secta. La primera declaración de Sara Aldrete, que duró 6 horas, reveló la magnitud de la atrocidad. Según los registros federales, Sara afirmó tener conocimiento de al menos 23 asesinatos, de los cuales fue testigo directo de 15. Proporcionó información detallada sobre la identidad de cada víctima, su procedencia, cómo fue asesinada y dónde fue enterrada. Estas declaraciones desempeñaron un papel fundamental en la orientación de las excavaciones en Matamoros. Ese mismo día, el cadáver de Mark Kilroy fue enviado a Texas en una ambulancia especial. Los funcionarios del consulado estadounidense supervisaron personalmente el traslado.
En la frontera, las banderas de ambos países ondearon a media asta. Se señaló que este gesto simbolizaba la cooperación entre ambos países, pero al mismo tiempo ponía de relieve la magnitud de la tragedia. El 8 de mayo se hizo un nuevo descubrimiento en el rancho Santa Elena, en Matamoros. Separadas de la zona principal del cementerio, se encontraron otras fosas en la parte este de la finca. Según el informe de los forenses federales, en estas fosas había al menos 5 cadáveres de niños. Estas víctimas, de entre 12 y 15 años, no figuraban en las declaraciones de Sara Aldrete. Este descubrimiento indicaba que los crímenes de Constanzo se remontaban a más tiempo atrás de lo que se sabía. El 9 de mayo se celebró el funeral de Mark Kilroy en Kingsville, Texas. A la ceremonia asistieron más de 3,000 personas, entre ellas el gobernador de Texas, William Clements, y numerosos funcionarios federales. Como la iglesia se quedó pequeña, la ceremonia se trasladó a un espacio abierto. El himno Amazing Grace, interpretado por los compañeros de universidad de Mark, hizo llorar a los asistentes. James Kilroy, que habló en el funeral, destacó que su hijo no había muerto en vano y que esta tragedia debía ser un punto de inflexión para evitar que otras familias sufrieran un dolor similar. Helen Kilroy lloró en silencio, sin poder hablar. Tras la ceremonia, la familia anunció que había decidido crear una fundación para mantener vivo el recuerdo de Mark. En mayo de 1989 se creó oficialmente la Fundación Mark Kilroy. El objetivo de la fundación era trabajar para encontrar a personas desaparecidas y mejorar la seguridad fronteriza. En el discurso inaugural de la fundación, Helen Kilroy afirmó que la muerte de su hijo no sería en vano y que lucharían para evitar que otras familias sufrieran el mismo dolor. El 10 de mayo, el gobierno federal de México tomó una decisión extraordinaria. Por orden del presidente Carlos Salinas de Gortari, se creó una comisión especial para investigar las sectas ocultistas y los casos de sacrificios humanos en todo el país. Al frente de la comisión se puso al experimentado juez federal Juan García López. El primer informe de la comisión reveló que en el país operaban al menos 12 grupos similares. A mediados de mayo, el FBI y la DEA iniciaron una operación conjunta. Se investigaban los vínculos de Constanzo en Estados Unidos. En los registros realizados en Miami se encontraron pruebas de que 5 asesinatos sin resolver cometidos entre 1981 y 1985 podrían ser obra de Constanzo. 2 cadáveres encontrados en los pantanos de los Everglades fueron registrados como las primeras víctimas de Constanzo en Miami. En las audiencias preliminares, que comenzaron el 15 de mayo, los abogados de los acusados adoptaron diferentes estrategias de defensa. El abogado de Sara Aldrete alegó que su cliente padecía el síndrome de Estocolmo y que estaba bajo la manipulación psicológica de Constanzo. El abogado de El Duby, por su parte, afirmó que su cliente solo había cumplido órdenes y que el verdadero culpable era el fallecido Constanzo. En junio, se filtraron a la prensa unas notas que Sara Aldrete había escrito en la cárcel. En ellas, Sara contaba cómo conoció a Constanzo, cómo le impactó y cómo, con el tiempo, se vio arrastrada a su mundo.
En un pasaje especialmente llamativo, escribía que creía realmente en el poder del Nanga y que pensaba que las almas de las víctimas quedaban atrapadas en el caldero. En julio, el número de cadáveres encontrados en las excavaciones de Matamoros ascendió a 32. El Instituto Federal de Medicina Forense anunció que, debido a que la tecnología de ADN aún no estaba desarrollada, no podía identificar muchos de los cadáveres. Las familias seguían haciendo fila en la morgue para buscar a sus seres queridos desaparecidos. Este proceso duraría meses para algunas familias. En agosto de 1994 comenzaron a dictarse las primeras sentencias. Serafín Hernández García fue condenado a 67 años de prisión. Serafín, que se desmayó en la sala del tribunal, fue sacado en camilla. Su tío Helio Hernández Rivera también fue condenado a 7 años. Y otros miembros de la familia Hernández recibieron penas de diferentes duraciones. En septiembre concluyó el juicio contra el Dubi. El Dubi, juzgado no por el asesinato de Constanzo, sino por pertenecer a la secta y participar en los asesinatos, fue condenado a 35 años de prisión. El Dubi, que parecía aliviado cuando se leyó la sentencia, intentó suicidarse la primera noche que fue enviado a la cárcel. El Dubi, que se cortó las venas con un trozo de vidrio, fue rescatado en el último momento. El juicio contra Sara Aldrete, que comenzó en octubre de 1994, atrajo la atención de todo el país. La sala del tribunal se llenaba cada día. La fiscalía presentó cientos de páginas de pruebas para demostrar que Sara no era una mera espectadora pasiva, sino una participante activa. Tus notas manuscritas, las fotografías tomadas y, sobre todo, los testimonios de testigos que afirmaban que habías participado personalmente en la tortura de algunas de las víctimas, confirmaron tu culpabilidad. Como resultado de los juicios celebrados en 1994, Sara Aldrete fue declarada culpable de participar en 23 asesinatos, secuestro, tortura y pertenencia a una organización criminal. La pena impuesta fue de 62 años de prisión. Sara recibió la sentencia con calma, pero al salir de la sala del tribunal se dirigió a los periodistas. Tus palabras provocarían una nueva ola de miedo. Afirmaste que los alumnos de Constanzo estaban por todas partes y que el poder del Nanga seguía vivo. A principios de 1995 se comprendió la gravedad de la advertencia de Sara. En Guadalajara fue detenido un hombre llamado Jesús Gutiérrez. En su casa se encontraron 3 cadáveres, y Gutiérrez confesó que era discípulo de Constanzo y que había aprendido de él los secretos del palo mayombe. Este suceso llevó al gobierno federal a reforzar la unidad de lucha contra los delitos ocultistas. En 1996, un suceso ocurrido en la cárcel volvió a ser noticia. El Dubi fue encontrado muerto en su celda. Aunque el informe oficial hablaba de suicidio, las declaraciones de sus compañeros de celda eran diferentes. Afirmaron que, en las semanas previas a su muerte, el Dubi había visto y hablado con Constanzo constantemente. Contaron que, en su última noche, oyeron que había alguien más en su celda y que el Dubi se dirigía a alguien. En 1997, Sara Aldrete escribió en la cárcel su libro A la sombra de Nanga. El libro fue prohibido por orden judicial,
pero algunas partes se filtraron a la prensa. Sara describía con detalle su relación con Constanzo, el funcionamiento interno de la secta y, lo más impactante, que seguía creyendo en el poder del Nanga. Los ingresos obtenidos con el libro fueron entregados a las familias de las víctimas por orden judicial. En 2000, el terreno donde se encontraba Rancho Santa Elena fue comprado por el Ayuntamiento de Matamoros y demolido. En su lugar se erigió un monumento en memoria de las víctimas. En la lápida de mármol se grabaron 71 nombres. El nombre de Mark Kilroy encabezaba la lista. Las familias de las víctimas asistieron a la inauguración del monumento. Helen Kilroy abrazó a las familias mexicanas y compartió su dolor común. En 2010, durante unas obras en la carretera, se encontraron nuevos restos óseos en el terreno donde se encontraba Rancho Santa Elena. Las pruebas de ADN modernas revelaron que esos restos databan de principios de la década de 1980. Este descubrimiento demostró que Constanzo llevaba mucho más tiempo cometiendo asesinatos de lo que se creía. Se estimaba que el número real de víctimas nunca se sabría, pero que superaba el centenar. En 2017, Sara Aldrete, de 53 años, solicitó la libertad condicional. Tu solicitud fue denegada. En una carta enviada desde la cárcel, afirmaba que el espíritu de Constanzo todavía la visitaba y que hablaba con él por las noches. Las evaluaciones psiquiátricas revelaron que Sara mostraba síntomas de trastorno esquizoide de la personalidad. Han pasado 35 años desde la masacre de Matamoros. La Fundación Mark Kilroy ha ayudado a localizar a miles de personas desaparecidas durante este tiempo. Se han modificado los protocolos de seguridad fronteriza y se han creado unidades para combatir los delitos ocultos. Sin embargo, el miedo que generó Constanzo sigue vivo en la memoria colectiva de México. Hoy en día, Matamoros se ha convertido en el centro de un fenómeno conocido como turismo oscuro. Los turistas acuden en masa para ver las ruinas del Rancho Santa Elena. Aunque a la población local le molesta esta situación, hace la vista gorda por los beneficios económicos que reporta el turismo. Cada 14 de marzo, la noche en que Mark Kilroy fue secuestrado, se celebra una ceremonia especial en el monumento. En febrero de 2024, la última carta de Sara Aldrete alarmó a las autoridades. Sara, de 70 años, insinuaba que el 14 de marzo de 2024, en el 35º aniversario del suceso, ocurriría algo especial. Aunque las fuerzas de seguridad mexicanas tomaron medidas, se pensó que se trataba de los desvaríos de una anciana. La masacre de Matamoros no fue solo un caso de asesinatos en serie, sino una de las páginas más oscuras de la historia moderna de México. Este suceso, en el que se entremezclaron el tráfico de drogas, la corrupción policial, las supersticiones y el crimen organizado, puso de manifiesto lo frágil que era el sistema. Constanzo murió, Sara Aldrete está en la cárcel y los demás miembros de la secta están cumpliendo sus condenas o ya han fallecido. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta. ¿Hay otros Constanzo? ¿Otros Nganga? ¿Otras víctimas? Es posible que, en los rincones más recónditos de México, incluso en este mismo momento, se estén llevando a cabo rituales similares.
El tiempo dará respuesta a estas preguntas. Pero hay una realidad. La historia de Mark Kilroy y las otras 70 víctimas recordará para siempre lo profunda que puede ser la cara oscura de la humanidad.